Yo iba a decir, me toca grabar. Pero no, gracias, Jennifer, por cumplir de técnica para las mujeres. Bueno, entonces en el día de hoy vamos a compartir la clase, vamos a tener nuestras Biblias, por favor. ¿Qué libro estamos estudiando? Isaías, los domingos. El libro de Colosenses, permítanme. Ya. Estamos aprendiendo una canción, entonces que si me ven así es porque la canción está rondando en mí, así es mi mente. Entonces comienzo. ¿Alguien más necesita Biblia? Muy bien. ¿Tú quieres Biblia? Ay, voy a compartir eso. Aquí hay Biblia si necesitas. ¿Tú qué te sabes? Leen. Mi amor, allá hay Biblia si necesitas. A mí no me interesa eso. Es comunitario. Tiene una Ya se comunidad. sabe los 50 libros. ¿Listo? Voy a abrir el documento por acá. Listo. Estamos en la diapositiva Dale a aceptar. 1. Ay, perdón. Acepto la grabación para que quede todo grabado y ustedes puedan, voy a ocultar estas ventanas flotantes y comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es un ejercicio. ¿Sí? ¿Cuál es el ejercicio? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí mandaron el audio? El primer ejercicio que vamos a hacer hoy es sobre los versículos que nos estamos aprendiendo. Si ustedes ven, ahí están los versículos. No están en el orden en el que nos hemos venido aprendiendo. Y lo que quiero es que ustedes le coloquen la cita y el orden en que han salido los versículos. ¿Sí? O sea, la cita y el primer versículo que nos aprendimos tal. ¿Sí? Y me lo van a mandar por igual. Bien. Tienen 2 minutos para eso. Entonces, número 1, la cita. ¿Sí saben cuál es la cita? La cita es de dónde pertenece. Por ejemplo, Colosenses 1:8. Esa es la cita. Y si ese es el primer versículo, el segundo, el tercero o el cuarto que nos hemos aprendido. ¿Listo? El ejercicio, porque es de memorización, la memorización incluye la cita. ¿Listo? Entonces, sin ver la Biblia, ¿no? Sin ver, claro, no, cierren la Biblia, no pueden ver porque esos son los versículos que nos hemos memorizado. Entonces, por ejemplo, ponen 1, Colosenses tal, este es el 2. ¿Con Biblia? No, sin Biblia. Sin Biblia porque ustedes ya se los han memorizado. A ver. Yo tengo 2 aquí. Y no, Sin Biblia. No hagan Esto no es la Biblia. Solo la cita y el orden que nos lo hemos aprendido. O sea, este es el de la primera clase, este es el de la segunda clase, esta es la tercera clase y esta es la cuarta clase. ¿Los podemos poner en desorden? Sí, por ejemplo, ahí dice el 1, ¿sí ves? Entonces el 1, Sí, o sea, yo... la cita ¿Cuál fue el primero que nos aprendimos? y el primero. Y digámoslo así, si ese es el primero. Si no, entonces ¿cuál es? Yo no me pude aprender el ese largote, jamás. ¿Cuál es? Lo he repetido y lo he repetido y lo he repetido y no sé por qué no he podido. ¿Cuál no te has aprendido? Siempre orando por vosotros. ¿El 2? Ese es de su cuñada que le gusta. No, ese no es mío, ese es de Susana. No he podido, Dios mío. Voy a Para que se acuerde. tengo que pedir oración por eso, a ver si me lo aprendo. Se me ha dificultado la... Toca por comas. A cada coma, entonces te vas aprendiendo eso y luego la otra coma y así. Lo he escrito. Lo he, mejor dicho, lo he pasado de un lado al otro y no sé.
Ok, Pero bueno, voy a seguir luchando. ya voy a echar las... Quiero hacer algo, a ver si me sirve. Sí, tampoco. Trampa, trampa. Es que está descuadrada la cámara. Pasa lo mismo que a mí. No. ¿Listo? Sí, pero sí me entendieron el Sí, ejercicio. sí, sí, sí. ¿A dónde se envía el WhatsApp? Nos está Sí, por el recalcando WhatsApp. que no nos los hemos aprendido. O sea, en el orden, ¿sí? Sí, en el orden. O sea, ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero que nos hemos memorizado? ¿Cuál es el segundo que nos hemos memorizado? ¿Cuál es el tercero que nos hemos memorizado? ¿Y cuál es el cuarto? Con su cita. ¿Cuántos en mi vida tengo? Este. Cuarto, así es. ¿Listo? No, espere que estoy utilizando toda la tecnología posible. Pero es que va corriendo mi clase. Hágale, entonces ya, hágale, ya. Ah, pues si quieres, dale y lo hacemos, lo mandamos. No, que no me ponen la atención. Yo, pues, no me acuerdo la cita de las que oí. Sí. 2 minutos. ¿Esa lluvia que hay que mandársela? Sí. No, en el grupo de las mujeres, en el grupo de mujeres. No se pone en el tuyo. En el grupo de mujeres. Listo. Acá ya envió una. Lady ya envió. Listo, Lady. Chévere. Allá. Dianita. Zuli. Blanquis. Carla. Sai. Yo Yo quiero, si quieren lo escribo, pero entonces es trampa. ya lo mandé. Ah, Marce ya le envió. No, acá yo estoy nombrando las que Ya están llegó. en Zoom. Mi celular no. Las que están en Zoom. Ah, sí. Ajá, pues las que nombré. Pero ahí sí llegó. Me falta. No, hay uno que no me acuerdo. No sé si sale. sí, sí, sí. Hoy no se acuerda nada. Tranquila. Diana ya. Listo. ¿Muy difícil? Sí. No, pues que llaman salva. Listo. Entonces, Espera que mire, ya lo ha enviado. Está en proceso. ¿Ya? sí, sinceramente pensé que iba a ser más rápido. Nos tiene Porque yo había confianza. Sí, yo dije, no, eso para ellos es mogollo. Nos tiene Cuando no hacen la tarea. Listo. Jennifer, Angie, Carla ya le envió. ¿Listo? Qué fácil. Listo, entonces, 1, 2, 3. ¿Me confirman en Zoom si alguna está haciendo el ejercicio o si ya puedo seguir? Nosotros están estudiando. Primera escribiendo. Chávez, audio, cursos de gestas de curso Chávez. Entonces vamos a resolverlo. ¿Listo? Sí. Listo. Colosenses 1 al 15, el primero es Colosenses 1:15, que es el cuarto, que era el que nos teníamos que memorizar para el día de hoy, ¿cierto? El segundo es Colosenses 1:3 al 5, ese fue el segundo versículo que nos memorizamos. El tercero, ¿cuál es? Dele la cabeza. 18. Colosenses 1:18, que fue el primero que nos aprendimos, y el cuarto es El
Tercero. El- Tercero. Sí, el cuarto de acá, que es el tercero que nos memorizamos, es Colosenses 1, Ay, 1:9. Sí. 1:9. Ah, bueno, ¿Listo? aquí le puse algo de más. Ajá, Le puse Colosenses 1:9. Muy bien. La clase de hoy se llama El conocimiento y la sabiduría, tesoros en Cristo. Vamos a leer Colosenses 1 del 23 al 29. Vamos a leerlo de una forma rápida. Voy a estar corriendo un poquito porque la idea es que queden 15 minutos para compartir una actividad acá. Entonces, para que ustedes, 23 a 29. Colosenses 1, 23 al 29 y el 2 al 3. ¿Leemos o lees? Yo lo leo. Dice así. Voy a leerlo desde el 21. Y a vosotros también que erais y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, estoy leyendo en la Reina Valera, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nosotros hemos estado hablando en la clase que hay un pensamiento gnóstico que se está moviendo, un pensamiento que el deseo es adquirir conocimiento, y en este pensamiento gnóstico dividen lo terrenal de lo espiritual. Digamos así que la influencia o las cosas que yo hago terrenalmente no afectan mi estado espiritual, es lo que ellos más o menos manejan. Entonces, claro, hacen una división entre lo terrenal y lo espiritual, dándole a lo terrenal una connotación mala y lo espiritual algo sublime, a tal punto de que oculta muchos misterios. Ustedes ven que dentro de todo el pasaje Pablo habló de misterio y el misterio que le fue revelado a los hijos y el misterio, ¿cierto? Es porque ellos de alguna manera estaban expresando que habían cosas espirituales misteriosas con un conocimiento que no podía alcanzar el hombre, ¿cierto? Pero en el Señor, ese conocimiento, según lo que dice Pablo, ese conocimiento de esos misterios sí fue revelado. O sea, se supone que para nosotros cuando vemos esa palabra misterio, de una vez debe ir nuestra mente a algo que sí ha sido revelado. ¿Qué es ese algo? Cristo. Muy bien, Cristo. Ellos lo siguen esperando. Sí. No que ellos lo buscan, lo siguen buscando. Exacto, ellos siguen esperando el Mesías, es algo encriptado, todavía no lo han podido solucionar, mientras que para los hijos de Dios ese misterio ya ha sido resuelto, o sea, lo que ellos anteriormente no podían ver, nosotros lo podemos ver por la palabra del Señor. Aún los gnósticos están buscando en el conocimiento ese misterio, ¿no?
Exacto, o sea, ellos se sumergen en el conocimiento que pueden adquirir a través de muchas cosas para ver si encuentran resolver ese misterio. Sin embargo, nosotros ya por la palabra y por todo el contexto histórico que tenemos de la palabra, nosotros ese misterio ya lo conocemos. El misterio que se ocultó durante siglos es realmente toda la obra que el Señor Jesucristo iba a realizar. Sin embargo, Pablo argumenta en el versículo 20 que Cristo por medio de su obra, esa obra que es el misterio que se reveló, ¿cierto? Por medio de su obra salvadora, reconcilió en él todas las cosas. Dice que tanto las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, dando el mismo estatus a los dos estados con la necesidad de ser reconciliados. O sea, tanto la parte espiritual como la parte física necesitaban ser reconciliados con el Señor. Y eso lo logró Cristo, lo unificó Cristo por medio de su obra. Esto incluye entonces esa necesidad de ser y cuando hablamos de reconciliación, ¿de qué hablamos? Porque uno dice, ay, sí, reconcilia al mundo. Cuando hablamos de reconciliación, ¿de qué se habla? Quitar una enemistad que había. Sí, ¿qué más? Porque es una palabra que uno utiliza, pero uno realmente entiende. ¿Cómo mejorar la relación entre dos personas? Puede ser, sería algo parcial, mejorar. Abarcaría una parte solamente. ¿Qué podría ser reconciliar? Ustedes allá en el Zoom, si tienen algo para esta palabra, ¿qué piensan? Solucionar algo que estaba dañado. Solución también es parcial, eso. Entonces, Como volverlo al estado anterior, ¿cómo qué? volverlo al estado anterior. Antes Adán era Más o perfecto. menos, sí, más o menos va en ese tono. Entonces, cuando hablamos de reconciliar, cuando la palabra del Señor habla de reconciliar, habla de cambiar, intercambiar. ¿A qué se refiere eso? Dice una acción de una de las partes, o sea, para esto hay dos partes. La reconciliación necesita dos partes, necesariamente, como el perdón, ¿cierto? Entonces, la reconciliación necesita de dos partes. Una de las partes genera una acción, ¿sí? Y esa acción repercute en la otra, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata. Cuando hablamos de reconciliar, y voy a chequear acá, entonces, por ejemplo, estamos hablando en el todo del misterio de la obra de Cristo, ¿cierto? Y en la obra de Cristo, entonces hizo algo tanto para la raza humana, ¿cierto? En cuanto a la raza humana. ¿Qué hizo en cuanto a la raza humana? Antes estábamos como enemigos y éramos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra del Señor. La acción de la obra de Cristo generó un cambio. ¿Cuál fue el cambio? Que ya no somos enemigos, somos amigos. Ahora en Cristo somos amigos y somos salvos. Eso en cuanto a la raza humana. A eso se le llama reconciliación. Como decía Diana, de pronto un poco volver a un estado o cambiar el estado en el que estaba, ¿sí? En cuanto a pueblo, ¿nosotros cómo éramos? No éramos pueblo. No éramos pueblo, muy bien. El pueblo era Israel. Su pueblo elegido, el especial tesoro, era Israel. ¿Y nosotros qué éramos? Gentiles, extraños, advenedizos, que dice como de otro lugar, ¿sí? Eso éramos nosotros. ¿Cuál sería el cambio? ¿Cuál sería la reconciliación entonces en ese sentido? Conciudadanos. Muy bien, ahora nosotros somos conciudadanos de cielos, somos iglesia. A los que no eran pueblo, ahora nos hizo pueblo, ¿sí? Esa es la reconciliación. Y esto lo hizo de una manera integral, no separando espíritu y cuerpo, como pensaban los gnósticos, sino que Él nos vio como nos creó. Él creó el cuerpo, pero para que el cuerpo tuviera vida, tuvo que poner aliento de vida. Y cuando estas dos cosas se unieron, el espíritu se unió, entonces el hombre fue un ser viviente.
Entonces, cuando entró el pecado, afectó al ser viviente completamente, tanto en cuerpo como en espíritu. Y para ser reconciliados tenía que afectar tanto cuerpo como el espíritu, no estaba apartado. Mira que Pablo muy conscientemente venía aclarando esto para los colosenses, me pareció espectacular. ¿Por qué me pareció espectacular? Porque lo que afectó, o sea, la acción que afectó para que nosotros fuéramos reconciliados implica separación. ¿Por qué? ¿Por qué implica separación? La obra que unió, que reconcilió, implica separación. ¿Por qué implica separación? Porque tiene que haber muerte. Bien, sí, muy bien. Curiosamente, la verdad que nosotros tenemos es que para que volviéramos a ser reconciliados con el Señor, tenía que haber una separación, y esa separación fue la de Cristo por medio de su obra. ¿Cómo se separó? Muy bien, del Padre, su cuerpo físico, porque Él tenía que venir en carne, un hombre tenía que venir en carne para salvarnos del pecado, entonces sufrió una separación física y su espíritu se separó y se separó de su Padre, porque estamos hablando de un Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, digámoslo así, que la integridad de Dios tuvo que tener una separación, que en el momento que la ofrenda fue aceptada, o sea, en el momento que la obra de Cristo fue aceptada, pues hubo la resurrección, y en ese momento entonces, cuando fue aceptada, es que volvieron a unirse, pero tenía que haber un pago por medio de la separación para que nosotros fuésemos reconciliados. Es increíble, cuando tú lo ves así, entonces dices, no, esto es maravilloso, o sea, para que fuésemos unidos tenía que haber una separación, y solamente la separación de un hombre me parece espectacular, equivalente a lo que se había dado, y de alguna manera entonces hace que las creencias que estaban influenciando en Colosas, los gnósticos, entonces de alguna manera fueran aplastadas con lo que Pablo estaba argumentando para la iglesia de Colosas. Es algo que siempre cuando miremos cuando veamos todo lo de, digamos, nos metamos en el libro de Colosenses, tenemos que tener en cuenta, porque así vamos a entender por qué es que Pablo está usando esos términos. Entonces, entendiendo, les digo, esta verdad es tan maravillosa, ¿cierto? Me pareció a mí tan espectacular poder verlo así, está en el versículo 22. Entonces, increíble que esta reconciliación se dio gracias al que Cristo se volvió maldición y que tuvo que separarse. Pero esta verdad debería emocionarnos, ¿cierto? O sea, así como yo se los estoy exponiendo, que me parece, cada vez que lo profundizo más, me emociona. Esa verdad debería emocionarnos, conmovernos, ser el motor de nuestro día a día para vivir bajo los preceptos del Señor, ¿sí? Y bajo cualquier circunstancia que nosotros podamos vivir, recordar que, pero mira, yo ya estoy reconciliada con mi Señor. Pero ¿por qué no es así? ¿Por qué no es así? Porque nosotros no nos emocionamos, no nos conmovemos, porque nosotros no vemos en esa verdad nuestro motor de vida. ¿Por qué? A veces no entendemos lo terrible que era haber estado sin reconciliación. Sí. No entendemos la separación. No, es Tampoco entendemos el costo del Porque uno ve cosas muy superficiales, pero uno no alcanza a ver la profundidad. O a medida que la va viendo, realmente uno sí se impacta. Cuando uno alcanza a ver algo más profundo, eso realmente sí le mueve las entrañas a uno. Todo por ahí. Entonces, pues la pregunta sería, ¿por qué es tan parcial? Sí, porque se desvanece rápido. Porque no es constante. Mira, No nos interesa. porque les quitamos la importancia, pudiera ser. Mira lo que dice Pablo, perdón, me equivoqué de personaje, en el siguiente versículo, que dice Colosenses 1:23, ahí está. ¿Leemos? Sí, Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído
el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo nos expone el problema, porque nosotros no permanecemos fundados y firmes en la fe y sin movernos de esa esperanza que nos fue dado del Evangelio. Si nosotros permaneciéramos, permanecer es una palabra constante, o sea, de estar en todas circunstancias, firmes, estar recto, o sea, ahí, al que sin moverme al lado y lado, ¿sí? O sea, que lo reafirma cuando dice sin movernos de la esperanza del Evangelio que nosotros oímos. O sea, ese es el problema que nosotros tenemos. Nosotros somos muy fluctuantes en cuanto a la fe, porque no lo relacionamos con algo tangible como es la obra del Señor Jesucristo y todo lo que implicó, porque eso lo hizo Él, no nosotros, ¿sí? Y que eso tuvo unas repercusiones en mí, como la reconciliación, porque en este pasaje lo habla, ese de ser reconciliados. Entonces, eso me fue dado sin necesidad, o sea, sin que pensaran, ay, es que está sufriendo pobrecita, es que está, mire todas las circunstancias que está pasando, o sea, eso lo tenemos, no, nadie nos lo va a quitar a pesar de las circunstancias que podemos tener. ¿Quiénes son los que se mueven? O sea, el fundamento siempre está, pero los que se mueven, los que fluctúan, los que no están firmes somos nosotros. ¿Por qué? Porque quitamos la mirada de esa verdad que anteriormente les dije. Pensé por un momento, bueno, nosotros de pronto no somos constantes o no sabemos ser constantes, pero creo que sí somos constantes, o sea, sabemos ser constantes porque cuando algo nos interesa, nos apasiona, en eso somos súper constantes, pero en lo que no nos interesa, pues no somos constantes, y de pronto es que no nos interesa mucho el profundizar en esa verdad del Señor como esas otras cosas en las que sí somos súper constantes. Muy bien, entonces, realmente esto implica acciones. Si ustedes ven permanecer, estar firmes, o sea, no moverse, eso requiere unas acciones constantes que requieren algo, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es el problema, ¿sí? Nosotros podemos ver la reconciliación, nos conmovemos, estamos felices por el día, o sea, ahorita, como yo, y salgo de aquí, me pasa algo y me moví de eso. Ya eso quedó en un segundo plano porque las circunstancias se puso a la verdad que el Señor me había dado. Ay, Fernanda. Dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, nosotros realmente estamos, para mantenernos firmes, tenemos que reconocer que nosotros tenemos un fundamento que no se mueve a pesar de nuestras circunstancias. Y ese fundamento es Jesucristo, que Jesucristo realmente hizo su obra y su obra ha permanecido, esté yo o no esté. Esté motivada o no esté motivada. ¿Sí? Realmente ese es a lo que yo debo moverme. Leamos 2 de Timoteo 2, del 15 al 19, por favor. Segunda Timoteo. Sí, 2, del 15 al 19. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Cristo está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mira, en ese momento había un problema. Estaban llegando dentro de eso Himeneo y el otro a meter cizaña, o sea, a dar un fundamento que no era el Señor Jesucristo, a dar otras enseñanzas. Y el Señor, y Pablo, el Señor por medio de Pablo, le dice a Timoteo que realmente el fundamento está
firme, ese no cambia. Realmente lo que cambiaban era el pensamiento de las personas. Yo Pero soy la que me muevo. sí, yo me muevo, pero el fundamento no cambia. Y ese fundamento, según el último versículo que dice Jennifer, Dice, pero el fundamento de Dios está firme, Firme. teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que no es de Dios. el Señor conoce a los que Él ha reconciliado, o sea, nosotros. Él ya sabe, nos dio un fundamento porque sabe que nosotros nos íbamos a mover para aquí, para allá, que de pronto iban a llegar personas a decirnos esto y aquello y nos iban a mover, que mi mismo conocimiento iba a querer, ay, sí, escucho esto, sí, pongo oído a esto, sí, hago esto. Hay cosas que fueran diferentes al fundamento de Cristo, el Señor ya lo sabía, pero el Señor conoce a los que Él ha reconciliado. ¿Y qué demanda de los que se haya reconciliado, según el versículo? Apártese de iniquidad. Que se aparten de iniquidad, que se aparten del mal. O sea, lo que debemos, en el momento que aparece eso, no es, ¡ay, qué susto! Apareció eso, ¡ay, le presto oído! No, yo ya sé que quizás eso no venga del Señor, pues debo ir y decir, no, esto lo aparto hasta que yo no conozca bien de las cosas del Señor, si esto verdaderamente pertenece al fundamento como tal. Esa es mi función, apartarme de eso, según lo que dice el versículo. Y ese es el llamado que hace Pablo. Y para que Pablo pueda hacer ese llamado en la carta de Colosenses, tiene que poner, digámoslo así, tiene que establecer su autoridad. Y él establece su autoridad de estas siguientes maneras. Para que los colosenses se afirmaran en la verdad, debían mirar la fuente de donde provenía la información y la calidad del mensaje que se daba. Y en esto tenía toda la autoridad el apóstol Pablo, porque él hace en todo el versículo del 23 al 29, del 24 al 29, de todos los versículos del 24 al 29, lo que hace es poner sobre la mesa su ministerio. ¿Cuál es su ministerio? Él tenía un ministerio con los gentiles. Él fue el que, aunque Pedro abrió, si vemos Hechos, Pedro abrió la puerta para los gentiles porque Pedro era la autoridad establecida de los apóstoles. O sea, Pedro era de los 12 testigos que habían visto todo el ministerio de Jesús. Él abrió la puerta, se validaba eso que se le enseñara a los gentiles. El encargado de desarrollar todo el ministerio para los gentiles fue Pablo. O sea, él era el que tenía que desarrollar ese ministerio. Tras del hecho, él fue introducido a la iglesia y fue introducido a la iglesia como apóstol. O sea, si uno ve la trayectoria de Pablo, él no duró mucho siendo soldado raso, si pudiéramos decirlo así. Él tuvo un papel de autoridad en la iglesia y las cartas que él envía a las iglesias lo demuestran. Porque él fundaba sus iglesias, se iba para otro lado y estaba pendiente, como habíamos visto en otras enseñanzas, de que los miembros de la iglesia crecieran. Pero también tenía el ministerio de la evangelización a cualquier persona, de predicar a Cristo. Y no solamente de predicar a Cristo, sino ayudarle a los creyentes a profundizar en esa verdad. Entonces, por eso dice, esa predicación era tanto para anunciar, proclamar y predicar el evangelio, como para amonestar, ¿sí? Que eso ya sería los creyentes, discipular, aconsejar, exhortar, advertir sobre los peligros de apartarse del fundamento, y como para enseñar e instruir también en lo que se requiere de una vida cristiana, en una vida que se quiere para el Señor. Pero Pablo, si uno lo ve, con todo lo que tenía, azotes encima, lo menospreciaba a todo el mundo, los falsos maestros que habían en ese momento, ¿quién es ese Pablo? ¿Sí? O sea, ellos pensaban, pero ¿quién es ese Pablo? Si todas las personas, si esas personas, tras del hecho sufría enfermedades, me imagino que todo lacrado por todas las cosas que había sufrido, pues no era la autoridad que todos pensamos. Que esperaban, no era la eminencia que iba a llegar y que les iba a hablar de la palabra del Señor. Me imagino que en ese tiempo sus buenas prendas para poder enseñar. Él no era eso. Entonces, si me fijo en las circunstancias, si ellos se fijaban en las circunstancias para validar el mensaje de Pablo, no era suficiente, ¿cierto?
¿Cómo nosotros vemos el mensaje que nos dan nuestros líderes? ¿Qué situaciones vemos en ellos para invalidar el mensaje que nos dan? ¿Invalida? Sí, para invalidar ese mensaje. Pues de pronto que no sea coherente, no sé si esa es la pregunta, que su actitud no sea coherente con lo que predica. Muy bien, una de las cosas es que su actitud no sea coherente con lo que predica. ¿Qué más? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Nosotros escuchamos al pastor decir, no, yo soy de Cúcuta. ¿Pastor? ¿Quién lo usa como pastor? Sí, exacto. O lo ve uno acá estucando, haciendo cosas de ese. ¿Quién se va a imaginar? Digo, una persona de afuera, ¿quién se va a imaginar que él es el pastor? ¿Sí? O sea, si nosotros somos de verdad sinceros, hay muchas cosas que deshabilitan a una persona, o en nuestra mente invalidan a una persona para que validar el mensaje. ¿Sí? Y eso era lo que... Menosprecian a la persona, invalidan el mensaje, ¿sí? ¿Cómo? Menosprecian a la persona, invalidan el mensaje. Muy bien, algún aspecto. Que no tenga estudios. Sí, por ejemplo, que no tenga estudios, ¿sí? Porque una persona tenga la sabiduría del Señor, pero que no tenga teología. Eso en un mundo cristiano es terrible. Me pasó 20 años. años. Mentira. Colosenses 1, 28 al 29 nos habla de que realmente, a pesar de esas circunstancias, el esfuerzo de Pablo era presentar a Cristo perfecto en la mente de las personas. Dice ahí, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Prácticamente Él está diciendo, miren, ustedes pueden ver todos los errores de mí, porque sí, yo los tengo. El perfecto aquí es Cristo. Y me esmero constantemente por mostrarle a Él. El fundamento. Si ustedes me voltean a mirar a mí, muchos han dejado la iglesia y han menospreciado la iglesia del Señor. Estoy hablando universalmente como localmente, porque ven falencias en la autoridad. Es lógico, ¿sí? Es lógico ver falencias en la autoridad. Estoy hablando de la iglesia verdadera del Señor, ¿sí? O sea, de los que tienen el fundamento en Cristo. Entonces, no, que el pastor se le zafó preciso, se machucó el dedo y se le zafó, ¡ah, maldita sea! Por ejemplo, eso en el cristianismo es una palabra bien gruesa, maldita sea, ¿sí? Entonces lo vio así, dice, no, ese no, ese, y ese es el que nos dirige. Uy, terrible. ¿Sí? O ve a la esposa del pastor o a los líderes haciendo, ¿sí? Se vistió y se puso la blusita, se le vio un poquito, se le vio acá como muy escotada, no sé qué, no, yo hice en esa es una iglesia, no, descortés, bueno, todo lo que ustedes digan y desprecian el mensaje. Se mueven de la firmeza del mensaje por mirar cosas que realmente no tienen nada que ver y que seguramente a medida que van creciendo, déjame terminar la idea, a medida que van creciendo las personas van a ir corrigiendo cosas porque son de la personalidad del líder, no es del fundamento, no es del mensaje que evoca. Lógicamente, a medida que va creciendo, la demanda es más grande, porque si demanda del líder que se vaya ajustando a la verdad del Señor. Eso no es una mentira. Si realmente el líder se va a ir ajustando a la verdad del Señor. Y si uno conociera al líder desde sus inicios, se va a dar cuenta de todas las cosas, la obra tan grande que el Señor ha hecho, como la obra tan grande que puede hacer en mí. Yo quisiera que me menospreciaran, o pregúntense ustedes si cada una quisiera que fueran menospreciadas por la falta de crecimiento en ciertas áreas, que lógicamente el Señor va a llegar el día, como lo está la promesa, de que Él nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Si ustedes quisieran que los menospreciaran porque no llegan en ese momento a cumplir con las expectativas de otros. Eso es muy doloroso. Para mí es de las cosas más dolorosas cuando siento que alguien no puede ver que he crecido en otras áreas y se fija preciso en el lunar negro que tengo. Es muy doloroso. ¿Quién iba a hablar en Zoom? ¿Sí? Ok. Perdón. Siga. Muy bien.
Entonces Pablo esboza su ministerio. ¿Y por qué? Porque Pablo está ejerciendo un ministerio invisible para los colosenses porque ellos no lo conocían en persona. Ellos habían escuchado hablar de un tal Pablo, pero ellos no le conocían en persona. Entonces era un ministerio invisible para los colosenses y quizás de poca importancia para quienes no lo conocían y habían sentido una influencia directa de su parte. Pero delante del Señor era digna de honor, de trabajo, de dedicación. Un ministerio con una fuerte influencia tanto a nivel espiritual como físico, a pesar de sus propias circunstancias, a pesar de sus aflicciones, ¿sí? Que esas aflicciones él las denominó como aflicciones que se simulaban a las aflicciones de Cristo, pero porque generan presión en él. O sea, porque las aflicciones generan un tipo de presión, ¿sí? Para que se pueda ejercer el ministerio como tal. Pablo tenía sus propios padecimientos físicos, espirituales y emocionales, y con su situación jurídica, con el ambiente que lo rodeaba, con las noticias que le llegaban de cada congregación, y aún así, dice que con la potencia que venía del Señor, luchaba y trabajaba para presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. O sea, no solamente a los de la iglesia, sino el que se le presentara. Pablo no perdía oportunidad, ¿sí? Él, al que se le movía, ¿sabes que había una verdad? Ahí está la verdad, sí, o sea, él a todo el mundo le predicaba, no había excusa. Ya en la parte de Colosenses 2, del 1 al 3, entonces él habla, ya después de haber esbozado su autoridad y la necesidad de la iglesia de permanecer firmes en la verdad en el Señor, dice que eso de que no permanecieran firmes, que llegaran a sus oídos y tambalearan de alguna manera de lo que se les había enseñado del fundamento, eso para él era una gran lucha, realmente era una gran lucha. Saber que estaba lejos y decir, ¿qué hago? Desde acá no puedo hacer nada, y menos en ese momento con todos los poquitos recursos que tenían. O sea, el recurso era mandar una carta, era lo que tenía a la mano porque él estaba en la cárcel. Entonces él tenía una gran lucha, y esa gran lucha lo puso a, digámoslo así, a cubrir la necesidad de la iglesia, a materializarla por medio de una carta. Dime, Blanquita. Judy, yo quería compartir que es parecido a lo que vivimos dentro de la iglesia, como decía su merced. Ellos se movían y no estaban fundados en Cristo, sino venían y se dejaban mover por cosas que les vinieran a decir. Y eso pasa en nosotros también, que miramos el lunar negro de los líderes, de los líderes, y no olvidamos nuestro fundamento. Nuestro fundamento no es, pues voy a personalizarlo, nuestro fundamento no es Pastor, no es Jorge, ni Marcela, ni Judy, ni Percho, sino que nuestro fundamento es Cristo. Y los seres humanos tendemos a tener ese error, a fijarnos en el pecado de las personas, olvidándosenos también que son personas pecadoras. Sí, muy bien, gracias, Blanquita. Una acotación ahí. Esta semana había puesto un pasaje precisamente que yo estaba meditando sobre Pablo por una conversación que vi con las chicas el viernes pasado. Y hay un pasaje que dice, y lo que se agolpa sobre mí, la preocupación por todas las iglesias, decía Pablo, he padecido mucho, pero en él había una preocupación profunda por cada iglesia que había fundado, que andaran realmente en el fundamento. Y es realmente eso, por eso él, o sea, el Señor es muy sabio, le dijo, bueno, desde allí no puedes hacer nada, puedes pasar mi conocimiento por medio de cartas. Y mira que era la lucha de Pablo y que se materializó en una carta, que sabía que esa carta iba a influenciar no solamente a los de Colosas, sino también iba
a impactar a las dos iglesias que estaban alrededor, la de la Odisea y la de... ay, se me olvidó. ¿Cuál? ¿Neápolis? Sí, Es Neápolis. Neápolis, sí, exacto. Entonces, ¿qué era lo que el fundamento debía llevar a la iglesia como tal? Entonces le dice que realmente quería que ese fundamento, cuando él mandara la base y dejaran de escuchar aquellas cosas que estaban introduciendo esos falsos maestros, los que estaban allí gnósticos y judaizantes, entonces tenían que ser consolados, animados, alentados en sus corazones. Eso está en el versículo 2:2. Alentados en sus corazones, o sea, de una manera profunda. La carta no fue enviada para censurar a la iglesia de Colosas, sino para animarlos a seguir adelante en la fe. ¿Sí? Era necesario eso. Lo otro es que les anima a permanecer en la unidad del amor, que es lógicamente la unidad de Cristo. Señora. Que creo que una de las oraciones que más yo he visto de Pablo es que ellos crezcan en el conocimiento del Señor, ¿no? O sea, es como, y creo que eso debemos tenerlos en cuenta también nosotros, ¿no? O sea, a veces entender que una oración hacia los demás es una oración sabia, es pedir que crezcan en el conocimiento del fundamento, que es lo que está diciendo. O sea, estas partes de ser consolado, cuando yo soy consolado, estoy diciendo, ay sí, verdad que mi Señor me reconcilió. Mira que fue lo primero que Él lanzó. Él esboza a Cristo como la preeminencia y luego dice, pero Él hizo su obra a pesar de ser Dios, Él reconcilió todo en Él, en su obra. Entonces eso consuela, eso debería consolar nuestros corazones, ¿sí? Y debería hacernos que nosotros permaneciéramos firmes, sin movernos de esa esperanza. Luego adjunta a la unidad, que es en Cristo. Nosotros no estamos aquí porque sí, nosotros estamos acá es porque entendemos una verdad y esa verdad es la que está instaurada en las Escrituras sobre la obra de Cristo, que es una verdad histórica, que es una verdad que impacta y que a través de las generaciones sigue vigente. Y por último, que esa verdad al ejercer tanto el consuelo como la unidad, entonces podamos comprender completamente y con seguridad las riquezas que provienen de esa obra. O sea, nosotros solamente tenemos la puntita del iceberg. Cuando somos consolados, cuando permanecemos en la unidad, solamente estamos con la puntita del iceberg. Hay cosas más profundas que necesitamos conocer, pero si somos firmes en lo primero, estar en el fundamento, el que la palabra nos consuele, el permanecer en la unidad, seguramente es el principio para comenzar a ahondar en las verdades, en ese fundamento que tiene mayores riquezas que simplemente ser salvos, ¿sí? Que simplemente ser salvos. ¿Qué dice ahí? Dice, en el diario vivir, cada individuo de la iglesia puede aterrizar la lucha de Pablo, esa lucha de que por favor conocieran un fundamento, ejerciendo lo que viene y nos ha sido revelado de Cristo por medio de su palabra. ¿Qué es lo que nos ha sido revelado? Por acá, Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Conocer a Cristo es conocer, tener conocimiento, tener mucho conocimiento y la sabiduría necesaria. Uno dice, pero ¿cuál es la diferencia de estos dos? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de estas dos cosas? Conocimiento y sabiduría no es lo mismo. Pues el conocimiento son toda la información que yo puedo retener en mi mente. Pero la sabiduría es la parte práctica de ese conocimiento. ¿Cómo lo llevo a cabo? Es todas las maniobras que yo hago para que ese conocimiento se ponga en función. Y mira que el autor no es del libro que estamos leyendo como base, sino de una síntesis en base a ese libro. Entonces dice, el conocimiento es la comprensión de la verdad. Mira, comprende la verdad. Pero la sabiduría es la aplicación de la verdad en la vida. O sea, todos los elementos que yo puedo hacer para aplicar esa verdad en la vida.
El conocimiento es un juicio prudente, o sea, el análisis que yo hago, ay, mira, aquí se maneja, yo puedo actuar aquí de esta manera, tal. Pero la sabiduría es el actuar prudentemente, ¿sí? O sea, que esa prudencia se ponga en ejecución. Por eso dice que la sabiduría son los pasos necesarios, el paso a paso que yo puedo dar en mi día a día para poder poner en obra mi conocimiento del Señor. Entonces necesito tanto el conocimiento como la sabiduría. No puedo desligar lo uno de lo otro. Puedo albergar, sí, mucho conocimiento, pero el conocimiento me demanda ponerlo en acción, o sea, actuar sabiamente. Por eso, esa es la función, ya para que pudiéramos, no puse a memorizar el de firmes. ¿Por qué? Porque ese es el problema, no podemos estar firmes, lo que necesitamos es la solución, y la solución es que realmente podamos estar en Cristo y buscar en Él la sabiduría y el conocimiento necesario. Entonces, que realmente nuestros corazones sean consolados, podamos estar unidos en amor, podamos alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pueden aprenderse solamente el 3. ¿También es largo? Sí, Ay, el 3. ¿Listo? Y esta era la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que necesiten Sí, aclarar? hay un pasaje que a veces tiene doble vía, pero creo que a veces lo usamos mal. Pero dice en el Antiguo Testamento, dice que clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que yo no conozco, ¿no? Que tú no conoces. Pero realmente ese cumplimiento se ve acá en esto, porque el conocimiento que no se entendiera que Cristo iba a estar, ese era el misterio, que Cristo iba a venir, que Cristo era todo el conocimiento y que en Él estaban las riquezas. En ese sentido, ese versículo ya se llevó a cabo, ya se cumplió. La otra aplicación sería, bueno, obviamente el poder aplicar el resto de los beneficios que vienen por Cristo es como la parte oculta que hoy en día de pronto nos toca descubrir. Es que esa es la parte pero que viene en comienza Cristo, igual está en Cristo. Si ya Es el tienes a conocimiento. Cristo, es profundizar en Cristo, porque ya el misterio está revelado. Entonces, entender los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿sí? Dice que esa es la parte que nos corresponde. En quien está, en Cristo, quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Entonces, el Señor les bendiga, un abracito y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Judicita, muy especial tu clase. Hasta luego, Gracias. bendiciones. Gracias. Sí, ya les hice rápido. Yo pensé que le iba a pasar.